Bueno, pues vamos entonces a hacer una breve recapitulación de lo que habíamos visto las sesiones anteriores, porque como además tuvimos este hueco de Semana Santa y nos estamos desperezando, pues vamos a recuperar un poco y vamos a ver cómo ligamos con el tema de hoy, que pues ya directamente es el tema de la identidad. Vamos a detenernos un poco a trabajar sobre el concepto de identidad de género y ver cuáles son los problemas que le causa al feminismo. Bueno, habíamos dicho a grandes rasgos que el feminismo surge como corriente teórica básicamente en virtud de un proceso de crítica filosófica, de crítica ética y política a lo que habíamos llamado las inconsecuencias del planteamiento ilustrado, del universalismo ilustrado. De tal manera que este feminismo del siglo XVII no se plantea como una corriente externa al justnaturalismo, a la preilustración, y a lo que será después llamado ya propiamente pensamiento ilustrado, sino se plantea como una parte del movimiento justnaturalista, del movimiento universalista, del movimiento individualista, pero que tiene un carácter radical, digamos, que es radical en la medida en que exige que se asuman plenamente los postulados teóricos y políticos derivados del planteamiento liberal, iluminista, individualista, racionalista, etc. Y la forma en que se manifiesta esta crítica fundamentalmente tiene en el siglo XVII un carácter bastante conciliador. Sí se plantea como una crítica, pero no se plantea como una crítica frontal. Por el contrario, lo que vemos en los distintos textos feministas es sí una queja, sí una inconformidad, pero una inconformidad que va acompañada como de un proceso de explicación. Miren, lo están haciendo mal por esto. Aquí ustedes que afirman querer seguir arrebatándole los derechos a las mujeres, a pesar de que se presumen universalistas, igualitaristas, están mal porque su argumento se atora por estos motivos. Y entonces vamos a ver que el tono de la crítica feminista es un tono conciliador, un tono explicativo, un tono instructivo. Incluso hay un texto de Poulain de la Barre, no mencionamos todos, mencionamos la vez pasada su texto más importante, su texto introductorio, que es sobre la igualdad de los sexos, pero tiene otros dos textos feministas, Poulain, que se conozcan. Uno de ellos, que se titula De la educación de las damas, es justamente interesante porque tiene toda esta vocación pedagógica, ¿no? Esta vocación de mostrarnos con un lenguaje muy didáctico, tomándonos de la mano, cómo y por qué la liberación de las mujeres es imprescindible si quiere plantearse la liberación de todo el género humano. Y entonces incluso la estructura del texto es como la de los diálogos, la de los tradicionales diálogos que se producían en la filosofía desde tiempos helénicos y que durante el siglo XVI y XVII estuvieron muy de moda. Entonces son diálogos entre dos damas y dos caballeros que defienden unos y otras posiciones distintas, y entonces a través de las posiciones de uno y una
intenta Poulain mostrarnos las virtudes de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, sí, todo el tono es didáctico, es conciliador, miren chicos, no han entendido, pero ahora que entiendan, van a convencerse tanto como nosotros, como nosotras, y entonces vamos a estar juntas y juntos en este tema. Desde luego esto estuvo lejos de ser así. Creo que habíamos comentado que la respuesta antifeminista suele tener 3 fórmulas que van intensificándose gradualmente. La primera fórmula de la respuesta antifeminista es el ostracismo, el silencio, ignorar, invisibilizar. La segunda es la ironía, la risa, la humillación, el sarcasmo, la burla. Y la tercera es la represión. Entonces, lo que nosotros vemos en el siglo XVII básicamente son las 2 primeras. Y a Poulain le hicieron el vacío. Y él se queja amargamente de esto, que no encontró una réplica explícita. Él sintió que lo peor que le podían hacer a su propuesta feminista era hacerle el vacío, y eso fue lo que hicieron. De alguna manera reprimir exige reconocer. Claro, cuando reprimes reconoces, cuando te burlas un poco también. Sí, también, pero invisibilizar, ¿no? Entonces, claro, como son los primeros acercamientos, pues allí no. Y Poulain escribe un tercer libro feminista que se titula, irónicamente, con una ironía cargada de amargura, se titula De la excelencia de los hombres, ¿sí? En el que hace un reclamo que está todo disfrazado de elogio hacia los varones. Son tan importantes, tan buenos, tan fuertes, tan bellos, están tan cargados de cualidades que verdaderamente pues las mujeres no merecen ni que se les voltee a ver, ¿no? Nuestros argumentos no merecen ni siquiera una mirada de reojo, ¿no? Sí, entonces es un texto bastante más amargo, más sardónico, este tercer libro feminista de Poulain. Ahora, vimos también cuando mencionábamos a Molière cómo la segunda fórmula también aparece ya, ¿no? La humillación, la burla, el sarcasmo, y esta tiene bastante efecto porque pues a nadie le gusta ser ridiculizados o ser ridiculizada, ¿no? Y lo que yo creo que evidencian también estas 3 formas distintas de enfrentar el feminismo, estos 3 niveles lo que nos van a mostrar justamente es el distinto impacto que va teniendo el feminismo. A mayor impacto social, más ruda es la respuesta que enfrenta. Molière enfrenta a las salonières, a las mujeres sabias, a las preciosas, pues porque cuando lo hace tienen ya una presencia, un prestigio y un impacto social enorme. De otra manera no habrían merecido réplica, ¿sí? Y lo que vamos a ver a finales del siglo XVIII es ya una respuesta realmente cargada de rabia, cargada de furia, cargada ya ni siquiera de burla. Se combinan siempre, ¿no? Estas 3 reacciones antifeministas siempre están combinándose, pero cuando vemos aparecer de pronto reacciones que nos parecen desmedidas, es porque eso nos habla de la enorme extensión y del enorme impacto que ha logrado ya el feminismo. A mí estas cosas de las reacciones antifeministas me recuerdan siempre la hermosa frase del Quijote: ladran, Sancho, luego cabalgamos, ¿no? Es decir, y lo interesante de esto es, generalmente en nuestros días, hasta hace realmente muy poco tiempo, 20 años, no teníamos una historia del feminismo, no teníamos una historia de
las contribuciones de las mujeres, ya no solo dentro del feminismo, sino a la ciencia, a la literatura, a la política, pero ¿dónde podemos constatar que existieron? Al leer las furibundas diatribas antifeministas. Esas diatribas existen únicamente porque el feminismo era muy importante. De otra manera no habrían surgido, ¿no? Entonces, ¿por qué ladran los perros? Porque cabalgamos. Si no fuésemos avanzando, nadie nos ladraría. Esa es, pues, un poco la idea. A finales del siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Francesa, hay un movimiento que es el movimiento de los iguales, que está presidido por Graco Babeuf, esta figura muy importante del igualitarismo, que incluso va a ser citado este hombre como una de las fuentes de Marx de los siglos anteriores. Y los igualitaristas, que se llamaban los iguales, imagínense, pues eran ahora sí que unos más iguales que otros, porque eran clara y decididamente antifeministas. Es decir, ¿qué quiere decir antifeministas? Contrarios a que las mujeres fuesen consideradas ciudadanas, así de plano. Uno de sus miembros, de los miembros de este grupo, es Sylvain Este hombre, Sylvain de Maréchal, nos ejemplifica este tema de las reacciones furibundas. Entre más avanzado el feminismo, entre más impacto tiene, más presencia, más duras van a ser las reacciones en su contra. Este hombre elabora una ley, toda una ley, porque es abogado. Está escrita en un tono que pretende ser sardónico, pero bastante incisivo, que básicamente está destinada a impedir que las mujeres sigan progresando hacia la igualdad y la ciudadanía. A eso está destinada la ley. Uno de sus artículos es el que pretende prohibir que las mujeres aprendan a leer y escribir. Así. Y en otro de sus artículos, claro, en sus explicaciones, ¿qué dice? Las mujeres siempre van a jugar en contra de la República, van a jugar en contra de la ciudadanía. Las mujeres son profundamente conservadoras porque la opinión que más valoran es la de su cura. No hay que dejar entonces que ellas puedan leer y escribir, porque se van a convertir como si fuesen una clase, un grupo, un sector social, y no seres humanos que venimos en distintas formas. Se van a convertir en el peor enemigo de la República, de la igualdad. ¿Por qué? Porque igualdad se entiende solo entre varones, ¿no? Entonces, en el desarrollo de sus ideas, en algún momento exige que no solo se prohíba a las mujeres leer y escribir, sino también que se les prohíba desarrollar cualquier conocimiento que pueda hacer de ellas sujetos. Por ejemplo, que no aprendan tampoco a pintar o a tocar el piano o a actuar o a recitar, porque cualquier cosa de estas puede hacer de ellas sujetos que entonces nos amenacen. Es decir, pues yo creo que este señor es como un talibán, ¿no? Es como la guerra contra las mujeres. Como si las mujeres fueran esclavos que no tienen derecho, no son sujetos de derecho. No son sujetos de derecho, pero tampoco son personas propiamente dichas, ¿no? Hay que tenerlas ahí. En algún momento dice, en el momento del matrimonio, sí hay que pedir el consentimiento de la mujer, pero este consentimiento tiene que expresarse de manera verbal. El hombre debe firmar, pero la mujer no. Con que dé su consentimiento verbal,
¿Qué quiere decir? Que una mujer nunca deje huella, ¿sí? Que una mujer nunca deje huella de ningún tipo. Entonces, aquí, ¿de qué nos habla esta ira de Sylvain de Maréchal? Nos habla justamente de que sus contemporáneas, las feministas de la Revolución Francesa, las y los feministas de la Revolución Francesa, han avanzado un amplísimo terreno y los clubes feministas son poderosísimos en la revolución y muy influyentes. Están entre estos clubes no solo estos nombres que ya finalmente han ido saliendo a la luz de mujeres feministas, de nombres como el de, pues la que es más conocida en nuestros días, es Olympe de Gouges, ¿no? Esta mujer es la que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué? Porque al triunfo de la Revolución, las mujeres feministas, sino que habían estado peleando codo a codo con los varones y en masa, además, sabemos que la toma de la Bastilla, pues, digamos, es encabezada por las mujeres campesinas, que son las que se colocan al frente como carne de cañón. En fin, cuando triunfa la revolución, cuando triunfa el directorio, explícitamente se prohíbe que las mujeres formen parte de la asamblea. Y entonces, explícitamente se les excluye de la categoría de ciudadanía. Robespierre era un gran misógino, ¿no? Y no solo Robespierre, todos los miembros del directorio. Entonces Olympe hace una declaración y entre las preguntas que ella realiza retóricamente cuando está escribiendo la declaración, dice, bueno, señores, a ver, ¿me pueden explicar la lógica de un gobierno que permite que las mujeres, que exige que las mujeres paguen impuestos, pero no les permite tener ni voz ni voto en las decisiones públicas? ¿Me pueden explicar la lógica de una declaratoria que permite que las mujeres suban al cadalso, pero no a la asamblea? ¿Por qué tenemos derecho a ser ejecutadas, pero no a hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, la declaración de los derechos que hace Olympe de Gouges es realmente, nosotros la leemos y la pueden ustedes hallar hasta tibia, bueno, pero en el momento realmente era, a esta gente les indignaba, ¿no? Otro nombre famoso, había miles realmente. Otro dato interesante es que la mayoría de las feministas que escribieron en la época lo hacían de manera anónima. Firmaban, una preocupada por las tristezas de su sexo, así, ¿no? Y luego Mademoiselle, la preocupada, la Mademoiselle, la inteligente, Mademoiselle, la volcada en su revolución. No firmaban con su nombre, ¿no? Entonces, otro nombre que sí fue en su propia época muy conocido fue de una mujer extraña, Théorane de Méricourt, algo así se pronuncia, no sé, soy pésima para pronunciar francés, pero esta mujer no era su nombre verdadero, el de Olympe de Gouges tampoco. Ambas eran dramaturgas, fíjense qué cosa tan rara, y escribían. Olympe de Gouges, por ejemplo, fue una, igual que Condorcet, igual que d'Alembert, fue defensora de los derechos de los afrodescendientes. Entonces, igual que los derechos de las mujeres, defendía los derechos de las personas negras a ser ciudadanas. Igual Théorane de Méricourt. Lo chistoso de Théorane de Méricourt es que quería que se reconociera la participación de las mujeres en la guerra, porque decía, las mujeres son carne de cañón en la guerra, aportan armas, son muertas, se colocan enfrente de las batallas, están haciendo la revolución y sin embargo no tienen ningún entrenamiento y no tienen ningún grado. Entonces ella quería que las mujeres tuvieran entrenamiento militar,
que se les reconocieran grados, méritos, les dieran medallas, es decir, que entraran como al sistema militarizado. E hizo muchas cosas al respecto. Digo, les estoy dando así como, para que veamos que el pensamiento feminista estaba muy extendido ya hacia el siglo XVIII, no solamente en el nivel de la crítica ética y política de la doctrina, sino también en el nivel del movimiento social. Ya formaba parte del movimiento social y político revolucionario, y ellas querían formar parte claramente del gobierno republicano. Finalmente a Olympe de Gouges la guillotinan, ¿no? Esto es muy conocido. La ley por la cual la guillotinan, o más bien la razón escrita por la cual la guillotinan, era porque ella apoyaba la monarquía parlamentaria. Pero es bien sabido que se le captura por sus posiciones feministas, es decir, la orden parte directamente después de que ella publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, en la formalidad de su arresto, del proceso, no se pone esto. No se menciona. No se menciona porque no se les despreciaba. Hay otra parte muy interesante de esta historia en todos los avatares que ocurren durante el triunfo de la Revolución Francesa, es que muchos clubes se cerraron, que habían apoyado la propia revolución. Todos los clubes feministas lo cierran. Y lo interesante es que a la mayor parte de los líderes de esos clubes o de los integrantes de esos clubes que arrestan son hombres. A las mujeres no las arrestan, las desconsideran hasta tal punto que no las arrestan. A muchas acaban arrestándolas y guillotinándolas o manteniéndolas presas durante mucho tiempo. Pero el caso de Olympe de Gouges es muy significativo al respecto, ¿no? Porque el proceso judicial que se le sigue formalmente tiene la razón de que ella está a favor de la monarquía parlamentaria, pero lo que la hace notoria y por lo que se dicta su orden de aprehensión es por haber redactado la declaración esta. Bueno, interesante pues esta lucha entre la misoginia o el antifeminismo y el feminismo. El otro tema que veíamos era cómo ante la crítica feminista desde el propio siglo XVII, la respuesta que da el antifeminismo, a veces sin nombrar a su interlocución, era una respuesta del tipo: a ver, todos los individuos son racionales y por lo tanto libres, pero las mujeres no pueden ser consideradas plenamente como individuos porque no son plenamente racionales, son ante todo emocionales, y como la emotividad pesa en ellas más que la razón, entonces no podemos considerarlas individuos. Y lo que habíamos visto era que esta lógica lo que hace es romper frontalmente con la propia idea central del universalismo, con la propia idea central del liberalismo, del individualismo, del racionalismo. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho era que el concepto de razón, utilizado para argumentar no en términos descriptivos, sino en términos prescriptivos, la fundamental capacidad para ser libres de todas las personas, tenía este concepto de razón, su principal virtualidad justamente es que se propone como una categoría estrictamente formal, una categoría no sustantiva. Es decir, cuando yo digo Petra es racional, no estoy diciendo Petra piensa sobre esto, prefiere aquello, tiene tal grado de inteligencia, su coeficiente intelectual es mejor que el de acá, prefiere este partido político, le gusta la telenovela fulanita. No digo nada sobre sus contenidos,
sino solo sobre su forma que a lo que alude es a una potencia, a una capacidad. Y esa capacidad, decíamos, capacidad, no contenido, decíamos, es capacidad de discernir. Lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, de discernir en términos morales y en términos cognitivos. Entonces, la respuesta antifeminista, cuando dice los hombres son racionales, las mujeres son emotivas, lo que está haciendo aquí es traicionar el sentido original de esta categoría. ¿Por qué? Porque aquí el concepto racional está indicando una descripción sustantiva de cómo es una persona, no una prescripción formal de cómo debemos tratar a esa persona. Y esto es lo que hace la categoría ética. La categoría ética no me dice cómo es la persona, sino cómo debe ser tratada. Debe ser tratada como si tuviese la misma capacidad de encontrar el bien y la verdad que cualquier otro ser humano. En cambio, aquí lo que me está diciendo es racional. Y cuando digo es racional, habíamos visto la vez pasada, le ponemos un montón de atributos. Cargamos con atributos la categoría de racionalidad y por contraste la categoría de emocionalidad. Entonces decimos, mientras que los varones son fríos, sensatos, elaborados, se han separado de sus instintos, son capaces de reflexionar, de mitigar sus emociones, no los maneja su pasión, son siempre más inteligentes. En cambio, las mujeres que no son racionales, por el contrario, siempre están reaccionando en exceso, se conmueven de todo, pueden sentir una gran empatía con otras personas, lloran a la menor provocación, se ríen sin motivo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es cargar de atributos sustantivos la condición de racionalidad y la condición de masculinidad. Por contraste, igual, cargamos de atributos sustantivos la condición de emotividad y la condición de feminidad. Entonces decimos, las mujeres no pueden ser tratadas como individuos porque al ser poco racionales y muy emotivas, siempre va a haber algo que nuble su juicio en el momento de elegir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Eso quiere decir que son incapaces de tutelarse a sí mismas. Una mujer no va a poder decidir qué es lo que más le conviene, porque su juicio va a estar nublado por sus instintos, sus pasiones, sus emociones, etc. Entonces, esta serie de atributos que vamos a identificar con los hombres y con las mujeres son los que finalmente van a hacer que la crítica antifeminista se coloque en el terreno de la identidad. Es decir, ¿cómo son los hombres? ¿Cómo son las mujeres? Y el tema de la identidad es tan denso que incluso yo aquí ya lo estoy poniendo, lo estoy fraseando de una manera inadecuada, porque la densidad de la propia noción identitaria nos lleva siempre a pensar en la homogeneidad absoluta de los sujetos a los que denomina.
tan absoluta es esa homogeneidad que hablamos de el hombre y la mujer, ¿sí? La mujer es tal, 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 tal. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, yo, todas somos lo mismo, expresión de la misma esencia absoluta. Eso es la identidad. La identidad es un conjunto de elementos del imaginario que suplen en la mente a las personas concretas. Un conjunto de elementos además cerrados, densos, distintos, sí. Entonces, el gran problema que empezamos a mencionar la vez pasada es que las respuestas de las y los feministas a partir del siglo XVII ante esta digamos, explicación o justificación del antifeminismo acerca de por qué las mujeres no podían ser consideradas como iguales, como racionales, como individuos, se mete en esta misma lógica. La respuesta feminista se mete en esta misma lógica, no la elude. No dice, a ver, espérense, no podemos empezar a calificar al concepto de individuo con atributos. ¿Por qué? Porque en cuanto le pongamos atributos, entonces ya lo estamos convirtiendo en un concepto descriptivo que nos dice cómo es una persona y pierde entonces su carácter emancipatorio, su carácter ético. Si nos metemos en el plano de la descripción, nos vamos del plano moral, ¿sí? Y entonces lo que hacemos al describir es condicionar la libertad a la tenencia de una serie de particularidades, ¿sí? ¿Quién puede ingresar en el club del individuo? ¿Quién puede ingresar en el club de los libres? Pues únicamente aquella persona que cumpla con A, B, C, D, E, F. Y cuando empezamos a contar particularidades, entonces, ¿cuál es la perspectiva desde la que hablamos? Ya no es una perspectiva universal, ¿sí? Porque lo particular es lo opuesto a lo universal. Si nos ubicamos en el plano del universalismo ético, cuyo sentido último es decir, no importa cuál sea la característica específica de una persona, su característica fisiológica, animal, anímica, su carácter, sus preferencias, su personalidad, sus gustos, su belleza, sus talentos, más allá de cuáles sean sus cualidades o sus deficiencias particulares, que dicho sea de paso, cuando hablamos de cualidades y deficiencias, pues ya estamos hablando de un juicio que se emite desde una perspectiva, ¿no? Esto es una cualidad o un defecto, pues casi que depende de para quién, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde esa perspectiva, ya estamos generando una particularización que va a impedir que haya un consecuente universalismo que establezca que debemos tratar a todas las personas, no importa cuáles sean sus características particulares, como si fuesen capaces de ser libres. Pero una pregunta, un comentario. La cuestión ahí es que el universalismo ese es un universalismo falso, o sea, así es. O sea, es un universalismo hipócrita, digamos, en el así sentido es. de que dice, efectivamente, no nos importa, solo pensamos en el individuo, pero las mujeres son menos individuos que los hombres. Así es. Porque según lo que decía Rousseau también, las mujeres a donde van llevan su sexo, y con el sexo llevan el deseo, entonces meten bulla en donde estén, ¿no? O sea, más o menos, digamos, lo decía más bonito, pero... No, tú lo dijiste mucho más bonito. Lo decía más o menos así, entonces ese universalismo es como un universalismo apócrifo, porque el verdadero universalismo está construido por individuo hombre e individuo mujer, pero esas mujeres no llegarían a ser nunca se parecerían a ese perfil
del cual tú estás hablando. Esa descripción era una descripción inalcanzable para las mujeres. Es como cuando, no me acuerdo cuál es, en aquel evento que está citado, donde la mujer llega a la asamblea y quiere hablar y no sé si es este misógino impresionante, no es Proudhon, yo creo, le dice no puede hablar porque no va a cuidar a su bebé, y entonces ella le dice, efectivamente, si usted me dice con qué órgano pienso, yo le diré si puedo estar aquí o no puedo estar aquí. Es decir, no es que no pudieran acceder a esa calificación, es que no estaba ni pensado que lo pudieran hacer. Efectivamente, exactamente. No eran individuos, no serían nunca individuos. Nunca serían individuos. Justo que es como un universalismo apócrifo, ¿no? Y en base a eso es como se creó ese sentido universalista en la cultura republicana francesa, en donde se suponía que eran universales porque eran un hombre, universales, pero eran un individuo que era solamente hombre. Efectivamente, que entonces no es universal. No es universal, a eso me refiero, que hay ahí como una perversión del término, porque universal sería individuo macho y individuo hembra, ¿no? Sí, no, sería individuo sin macho ni hembra. Es decir, ¿por qué? Sin macho ni hembra, pero tampoco sin estatura, sin raza, sin color, sin dimensiones, sin propiedad, sin nada. Si no lo identificas como hombre o mujer, queda otra vez en la invisibilidad. No, a ver, claro, hasta allá vamos a llegar después. Pero entonces, ahorita lo que estamos viendo, digamos, esta último que mencionas, ¿sí? Sería meternos en las críticas más modernas al universalismo, claro. ¿Sí? Ahora lo que estamos viendo es la primera crítica feminista al universalismo no es antiuniversalista. La primera crítica feminista al universalismo es consecuentemente universalista. ¿Me explico? Dice, a ver, señores, ustedes están diciendo somos universalistas y luego excluyen a la gran mayoría del género humano, no solo a todas las mujeres que son la mitad, sino también a todas las personas que no sean blancas, propietarias, exactamente, mayores de edad, que tengan ilustración, cierto tipo de, que sean cristianas o judías en el peor de los casos, etcétera, etcétera. O sea, están excluyendo a la gran mayoría del género humano. Entonces, ¿dónde hay universalidad allí? Ninguna universalidad, es la pura parcialidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema que me interesa enfatizar en este momento acerca del problema teórico? Sí, digamos, el problema más político y más ético es bastante evidente, lo está señalando ahora Marta, ¿no? Es bastante claro, tú lo has dicho muy bien. Pues es un universalismo apócrifo. ¿Cómo? Si excluyes a más de la mitad del género humano y si luego excluyes a todavía más cantidad, pues ¿cuál universal? El contrario, es una pequeñísima particularidad a la que estás realmente queriendo aludir cuando hablas de libertad, cuando hablas de igualdad. Sí. Pero además hay un problema teórico sobre el que quiero regresar. El problema teórico es ¿Por qué quiero regresar sobre él? Porque es el que tiene que ver con la identidad y cómo juega de manera dificultosa para el feminismo, y es el que también cuenta cuando veamos las críticas contemporáneas al universalismo, ¿sí? Que tienen una gran cantidad de aciertos, pero un par de errores. Y el par de errores que cometen esas críticas contemporáneas tiene que ver justamente con que no está claro este problema teórico, que es justamente el que decíamos, es decir, ¿qué quiere decir universalismo? Universalismo es un término que alude a un proyecto. ¿De qué carácter? Ético y político. Es un proyecto. En tanto proyecto, es un proyecto emancipatorio, un proyecto liberador. En tanto proyecto, implica necesariamente una dimensión moral. Y en ese sentido, una dimensión, decíamos, prescriptiva. ¿Qué quiere decir prescriptiva?
quiere decir que implica el planteamiento de un ideal regulativo. Así se llama en ética, digamos, la meta que persigue el proyecto. El concepto ideal regulativo es clave, porque lo que nos dice es, todo proyecto ético tiene clarísimo que los seres humanos no actuamos siempre bien. Incluso esta forma de frasearlo suena ingenua, ¿no? Casi siempre actuamos mal. Bueno, no sé si casi siempre, pero muchas veces actuamos mal. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que cuando estoy diciendo esto y que todo mundo comprende qué es lo que se dice cuando se dice algo así, nos habla del hecho de que a pesar de que los seres humanos muchas veces actuemos mal, tenemos una conciencia y una claridad acerca de la diferencia entre el bien y el mal. No quiere decir que actuemos mal y nos parezca que actuamos bien. Sabemos que actuamos mal. Es decir, el bien y el mal existen. ¿Me explico? La ética es este terreno extraño en el que sabemos que la acción realmente existente, la persona realmente existente, no es del todo buena. Al contrario, el ser tiende hacia la imperfección ética. Pero esto no significa que la perfección ética no tenga un cierto carácter de entidad, en tanto que cuenta que sabemos lo que significa actuar mal, aunque elijamos hacerlo. Por ejemplo, sabemos que si mentimos, hacemos mal. Incluso la gente que es muy mentirosa, ¿sí?, que elige mentir todo el tiempo, sabe que mentir es malo, aunque elija hacerlo. Y puede construirse una serie de explicaciones y de justificaciones, pero de nuevo, existe en esa persona la conciencia de que hay un elemento moral que debiera seguir y que sin embargo eligió traicionar. Lo que esto significa es que como seres humanos, la manera en que estamos constituidas y constituidos como seres humanos implica la existencia de una conciencia moral. No hay seres humanos, digamos, sí hay seres humanos sin conciencia moral, aunque hay quienes dicen que entonces no son plenamente humanos, ¿no? Bueno, ahorita regreso con esa idea. ¿Quiénes son los seres humanos que no tienen conciencia moral? Digamos que ahora la criminología gringa positivista les dice los psicópatas, ¿no? Los sociópatas, los psicópatas, no tienen conciencia moral. Pues no tienen conciencia moral, pero aún así saben identificar cuáles son los valores correctos y los incorrectos en una sociedad, y saben identificar que si asesinan personas, eso tan está mal que lo ocultan, ¿no? Hay que borrar las huellas, ¿sí? O sea, cuesta trabajo encontrarlos. Exactamente. Sí saben. Así es, o saben fingir empatía, por ejemplo. Se dice, son incapaces de empatía, pero saben fingirla y por eso tienen éxito, ¿no? Eso quiere decir que una condición fundamental de la humanidad tiene que ver con nuestra conciencia moral. Y en ese sentido,
Esto que primero yo subrayé nada más la palabra ideal y luego dije, no, está mal porque me voy a ir justo a donde no quiero ir. La idea del ideal regulativo con frecuencia es llamada por los cínicos y las cínicas pues una total falacia inútil, que no tiene ninguna cabida ni ninguna entidad de realidad, pero es falso. Un ideal regulativo es fundamental en toda sociedad humana. No hay sociedad humana sin ideales regulativos, sin nociones acerca de aquello que quisiéramos ser o a lo que quisiéramos parecernos, lo que quisiéramos llegar a alcanzar. Es más, lo que nos dice la ética es: lo que somos no puede entenderse sin lo que quisiéramos llegar a ser, ¿sí? Aunque haya una distancia, por ejemplo, entre cuáles son mis metas de un yo ideal y lo que yo soy, mis acciones, aunque se desvíen de esa meta, de todas maneras la tienen en cuenta y no podrían entenderse esas acciones ni el efecto que tienen sobre lo que yo soy si no existiese el ideal regulativo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, la ética es fundamental en cualquier sociedad. Y el ideal regulativo, los ideales regulativos son fundamentales. Entonces, en el proyecto ético de la modernidad, ¿qué se identifica con el proyecto ético al que se ha denominado ilustrado, universalista, racionalista? ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Se quiere alcanzar un mundo en el cual todas las personas puedan ser tratadas como sujetos, es decir, como quienes tienen capacidad para ser libres, puedan ser tratadas como sujetos de derecho, y donde esto conduzca pues a la mayor felicidad posible. Qué chistoso, ¿no? Pero el término felicidad está incluso en la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Elizabeth Cady Stanton, que es un personaje que vamos a citar bastantito, creo que ya habíamos hablado de ella incluso de pasadita, que es una sufragista del siglo XIX, norteamericana, nos dice, recogiendo justamente el acta de independencia de los Estados Unidos, etcétera, dice, a ver, se nos dice que debemos tener garantizados todos los individuos el derecho a la felicidad. Súper interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere ese proyecto? Alcanzar la felicidad por vía de la libertad. Entonces, lo que me interesa destacar en este momento es que todo proyecto ético, y eso incluye desde luego a del que estamos hablando, que es el llamado por quién, por ejemplo por Habermas, proyecto ético de la modernidad, que implica el planteamiento de un ideal regulativo, tiene la característica de querer ser universalista. ¿Qué quiere decir que pretende ser universalista? Quiere decir que pretende que la felicidad a la que se aspira por vía de la libertad
toque a todos los seres humanos. Eso quiere decir universalista, a todos. Sí. Ahora, ¿a través de qué mecanismo? El mecanismo único que de acuerdo con este planteamiento, digamos, estamos hablando todavía siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? El mecanismo único que puede permitir que se logre este objetivo, por supuesto, es un proyecto ético, no un proyecto ingenuo. Se sabe que ese es el ideal regulativo y que siempre va a haber asegúnes, pero que siempre debe insistirse en él, ¿no? El mecanismo a través del cual se puede lograr esto es la consideración de todo ser humano por el hecho de serlo, por el hecho de ser humano, como un individuo. ¿Y qué quiere decir individuo? No lo que para nuestro sentido común quiere decir individuo, que es un sinónimo a persona, ¿no? Sino, ¿qué es individuo? Aquí, individuo es una categoría moral que implica un modo radicalmente abstracto de considerar a la persona tomando no tomando, sino observando en ella o considerando en ella, no porque me repito, observando en ella solo su capacidad racional y en consecuencia su capacidad de libertad. Sí, o sea, ¿cuál es el mecanismo a través del cual el proyecto ético de la modernidad procura alcanzar su ideal regulativo? Estableciendo una sociedad que esté normada por leyes que obliguen a todo mundo a considerar a las demás personas, ante todo, como individuos, es decir, como seres racionales, quiere decir capaces de ser libres. Para hacerlo más corto, instituir una sociedad basada en el principio de que todas las personas deben ser consideradas capaces de ser libres. Y es en lo único que lo que las vamos a igualar, nada más. El concepto de igualdad, por eso, debe ir sometido al de libertad. Somos iguales en capacidad de libertad, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué implica, por qué exige este proyecto ese grado tan amplio de abstracción? Porque si nos bajamos un poquito de esa abstracción, si complejizamos un poquito la definición de individuo y le metemos algún atributo, entonces lo que estamos haciendo es establecer alguna particularidad. Y los seres humanos somos de tal manera diversos, somos de tal manera distintos, que cualquier atributo que metamos con independencia de esta capacidad supuesta, lo que puede hacer es que quienes tengan esa particularidad se apropien en exclusiva
del poder, que libertad es poder, ¿sí? La otra cara de la libertad es el poder. Se apropien del poder y sometan a quienes no posean esa capacidad, esa particularidad. Por eso es que el proyecto ético de la modernidad se obliga a ser extraordinariamente formal, extraordinariamente abstracto, radicalmente abstracto. ¿Sí? Si nosotros vemos la primera crítica que hace el romanticismo, siglo XIX, y Hegel, un posromántico, digamos, al proyecto ilustrado, es esa. Dice, no se puede ser serio manteniéndose en ese grado de abstracción. Vamos a ver por qué, luego vamos a ver eso, ¿sí? Pero, ¿por qué les digo esto? Pues porque justamente este grado de abstracción, que es la mayor fortaleza del proyecto ético de la modernidad, es también su primera debilidad. Vamos a ver luego, y ustedes mismas aquí ya me han dicho en distintos momentos, ya han puesto objeciones, que justamente son las objeciones que brotan de esta fragilidad de una condición tan abstracta que no define a nadie. ¿Sí? Entonces, esta es la gran fuerza emancipatoria del proyecto de la modernidad, es su enorme fuerza emancipatoria. ¿Por qué? Porque es tan general que efectivamente puede incluir a cualquiera. Nos prohíbe ponerle apellidos, por eso digo, no individuos hombres, no individuos mujeres, no, ningún apellido. Porque además, ¿qué es eso de mujer? Va a venir una mujer transexual y te va a decir, va a venir un musha y te va a decir, entonces yo no. ¿Sí me entienden? El problema es ese. Lo que hace, digamos, las críticas contemporáneas al universalismo, en una de las cosas en las que se equivocan, es en decir que el universalismo empareja a todo mundo, o sea, hace a todo mundo idéntico. Y es exactamente lo contrario. Porque el universalismo propone esto porque reconoce que es tal la diversidad humana que ningún atributo le corresponde a todos. Por eso hay que quitar todo atributo. La única manera de fortalecer esa pluralidad es estableciendo un rasero lo más mínimo del mundo. En lo único que nos podemos parecer es en que todas y todos somos diferentes. Por eso, en lo único que nos podemos parecer es en un ideal regulativo, nuestra capacidad de ser libres. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la capacidad racional no sería la más importante, porque también estoy pensando en, ¿o sí? Para esto es la única que cuenta. No la de libertad, ¿está relacionada con libertad? Es que, claro, sí, perdón. Porque una persona que, por ejemplo, que no le funciona el cerebro por X o Z. Claro. Ahí es donde vamos a tener un montón de broncas, ¿no? Después, porque, digamos, el problema que tenemos aquí es que el planteamiento original nos dice, ¿quién es el individuo? Es la persona considerada, todo ser humano, es la persona considerada únicamente como racional y en consecuencia libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta definición inicial de razón no era esa definición sustantiva que luego vimos que recuperan los antifeministas, sino razón aquí únicamente quiere decir capacidad de discernimiento. Esta capacidad de discernir el bien y la verdad es la que me hace ser libre. Ajá, pero entonces subsiste este tema, porque tú me estás diciendo, a ver, espérate, pero esto sí es un atributo, porque hay personas que no pueden pensar por sí mismas o que tienen un déficit tal en su inteligencia que cómo van a pensar. Entonces, a esas no las vamos a poder considerar libres. Aquí, fíjate tú, ya lo que hiciste fue ver en esto que se pretendía lo más abstracto, también un atributo, ¿sí? Aquí no lo consideran.
ni siquiera se les ocurre, ¿no? Vamos a ver luego el universalismo contemporáneo qué hace frente a este tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Pero aquí sí, efectivamente, ¿les parece que esto es lo más abstracto que puede haber? Y ya nosotros vemos que no. Incluso hoy sabemos que hay todo otro debate que tiene que ver con los derechos animales, ¿no? Claro, si hay derechos animales o no. O los bebés. O los bebés. Claro, con los bebés no me entra tanto eso porque allí siempre nos explicaron que se debe fijar una edad específica, tú no es que no consideres libre al bebé, lo consideras como que vendrá libre. Sí, no, pero en el debate sobre el aborto, si es persona, no es persona, si es racional, ahí entra. Ajá. Es persona. Exacto. Sí, hay sí. Hay en el debate sobre el aborto hay una serie de cosas que se mezclan, ¿no? Porque básicamente el tema está allí en quién define dónde empieza la vida. Las únicas que nunca lo han definido son las mujeres, ¿no? Porque la vida, cuando empieza la vida, siempre implica una definición. Toda sociedad define el momento de la vida. Toda sociedad tiene una definición distinta acerca de cuándo empieza la vida. Entre los romanos, por ejemplo, un bebé de 9 meses no era un niño, lo podías matar sin ninguna bronca. Empezaba a ser persona hasta el año. Entonces la definición de la vida tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? Sí, claro. Y si estás matando a una persona o no. O quién define si esa es una persona para ti, pues la madre, ¿no? Aunque sea una célula, para ti ya es una persona, por ejemplo. Entonces, es complicado. Sí, ahorita que hablabas de la conciencia moral, como esta capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, es solo eso, ¿no? Es solo la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, aunque eso bueno y malo sea totalmente distinto entre diversas culturas. No. El bien y el mal para este proyecto es universal. No hay relativismo moral. No hay relativismo moral. ¿Quieren que expliquemos eso aunque nos distraigamos un poquito de la... ¿Sí? Porque es un tema importante, ¿no? Vamos a explicar eso y vamos a ver si ¿a qué horas terminó? Perdón, ¿a qué hora terminamos? A las 3, gracias. A ver si podemos integrar. Miren, es un tema súper complicado, súper denso. Por supuesto que no voy a dejar muy satisfecha a ninguna con la explicación que voy a dar, porque pues es como, o sea, Rius se queda complejo frente a la explicación que vamos a tener que dar por el tiempo, ¿no? O sea, el Rius, sí, o sea, el tema del relativismo moral para principiantes se queda, bueno. Pero cuando menos para dar algunas claves y quizás demos alguna bibliografía, ¿no? Voy a tratar de explicarlo desde Kant. Sí, como... A ver, sí, está fácil, ¿verdad? Qué fácil. Digamos que este proyecto ético está fundado en una ética ya lo adivinábamos, racionalista. Una ética racionalista que es una ética que se opone justamente a las éticas no racionalistas que podríamos denominar, pues no racionalistas. Vamos a ver. ¿Cuál es la religiosa? Por ejemplo, ¿sí? Lo más frecuente es que sean éticas religiosas. Heterónomas, ¿no? ¿Entraría ahí esa categoría? Heterónomas, o sea que están normadas por
no es una ética autónoma, sino heterónoma, que viene de una normatividad. Que viene de una normatividad externa, ¿verdad? Que no se considera exactamente, no se considera producto de la propia norma, sino de una externa. Muy bien, sería una ética heterónoma. Entonces, ¿qué es lo que nos diría la ética racionalista? Lo que la ética racionalista nos dice es: el deber moral es absoluto. Es decir, el bien moral y por lo tanto el deber moral, vamos a ponerle son, ¿verdad? Son absolutos. ¿Qué nos dice aquí? El bien moral es relativo al pueblo y la época. No, ninguna ética es tan relativista como para decirte que es relativo a la persona, ¿eh? Eso sí, jamás te va a decir ninguna ética. O sea, esta cosa de, pues lo que es bueno para mí puede ser malo para ti. No, espérate. Los seres humanos somos todos comunitarios. Son politicón, ¿no? Que es Aristóteles, somos animales de comunidad. Y las reglas morales que me rigen no pueden ser mías, no puedo tener una idea del bien que yo me inventé y que vaya en contra de la idea de mi comunidad. Eso sí, ninguna ética lo afirma. Entonces, pero la diferencia es, o son universales las ideas, o el bien moral es universal, es decir, aplica para cualquier pueblo en cualquier época, o bien el bien moral es contextual, como decía Aristóteles. ¿Cuál es la moral? ¿Es producto de qué? De la costumbre. ¿Sí? Aristóteles decía eso, la moral es producto de la costumbre. Se acostumbra aquí esto, entonces el bien y el mal están diferenciados de lo que puede acostumbrarse en el pueblo de junto, donde entonces el bien y el mal están también diferenciados de acuerdo con su propio criterio. ¿Qué es lo que nos va a decir la ética racionalista? ¿Qué es lo que diría Kant sobre cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que el bien y el mal son universales? Que está totalmente injustificado decir que el bien y el mal son relativos. Él nos dice, justamente porque somos racionales, porque nuestra capacidad racional nos puede llevar por sí misma, una vez que la aplicamos, una vez que nos ponemos a reflexionar, una vez que nos ponemos a pensar, a elucidar, en una situación, en una acción, podemos deducir, incluso sin que esté escrito en algún lado, por lógica, empleando nuestro raciocinio, frente a un hecho específico, cuál es la acción buena y cuál es la acción mala. Y esa conclusión racional la puedo tener aquí y ahora o en China hace 5,000 años. Y va a ser exactamente la misma. No quiere decir que los eventos que acontecen o que las costumbres sean las mismas, pero puestas en una situación específica, si yo aplico mi razón, voy a deducir cuál es la acción buena, lo mandate o no la ley, y cuál es la acción mala, ¿de acuerdo con qué? Con lo que me dicte la lógica. ¿Me explico? ¿Eso decía Kant? Sí, de hecho... ¿Y hacía investigación o eso pensaron? Mira, Kant es el erudito más increíble que te puedas imaginar. El tipo nunca salió de un pinchurriento pueblo como de 1 metro cuadrado. Nunca. Pero espérate, ¿sabes qué es lo increíble? Él vivió y murió en Königsberg. El tipo te podía decir de memoria el mapa, las calles, la ubicación, prácticamente de cualquier ciudad europea. Es decir, hacía investigación, pues, en términos así como Weber,
pues no tanto, ¿verdad? Pero digo, sí. De preguntarle a mucha gente ante esta situación que A todo el hay pueblo. para ver si es cierto. Ay, ya sé que estoy siendo No, porque está moviéndose en un terreno simple, pero bueno, nada más me dio la duda. Porque además el nivel regulativo no necesariamente se tiene que cumplir, porque ese es el riesgo del proyecto. O sea, el proyecto dice, tenemos que ser considerados libres aunque hagamos tonterías, ¿no? O sea, inclusive cuando te vas a equivocar, porque impone que siempre vas a hacer lo correcto, va en contra inclusive, ¿no?, del propio nivel regulativo. Entonces creo que Kant se mueve en un terreno de una abstracción. O sea, el imperativo categórico lo que dice es que cuando tú tomes una decisión, esa decisión pudiera ser considerada universal, o sea, que la hubiera podido tomar cualquier persona, que es así como el nivel de abstracción impresionante, ¿no? Porque no te está diciendo cuál es la que vas a tomar, sino que cuando la tomas, esa tendría que ser la que se tenía que tomar, ¿no? O sea, que bueno, no te da el atributo, no te da el contenido. No te lo da exactamente, por eso es formal, la ética racional es formal. Mira, para retomar de donde nos deja Hortensia, justamente, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿No? Para ver si se nos aclaran un poco estas dudas de si fue y le preguntó. El tema es, yo recuerdo en algún momento alguien que escuchaba sobre los imperativos categóricos de Kant, decía, bueno, pues es como aquella máxima de Confucio, que es la máxima moral, que dice, ¿cómo sé si estoy haciendo bien o no? Bueno, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, o hazles lo que quisieras que te hicieran. Pero bueno, allí ya nos metemos ¿no? Pero el tema, ¿por qué es diferente esta máxima? Es bastante clara, ¿no? O sea, como máxima moral. ¿Cuál es la acción buena? Bueno, debo comportarme como yo quisiera que se comportaran los demás. Esa es la primera formulación del imperativo categórico, que es la que nos dice ahora Hortensia. Actúa siempre de tal manera que quisieras que tu acción se universalice. O sea, por ejemplo, voy a decir una mentira. A ver, yo no sé si mentir es bueno o malo. Pregúntome, ¿yo estaría dispuesta a vivir en un mundo donde todas las personas mientan todo el tiempo? Híjole, no. Estaría de la patada vivir en un mundo así, donde nunca sepa a qué atenerme porque todo el mundo está siempre mintiendo. No puedo querer que esa acción se universalice. Eso me lleva a deducir lógicamente que mentir es malo. ¿Sí me explico? Es una deducción lógica. La segunda formulación del imperativo categórico, que habíamos dicho la vez pasada, creo, trata siempre a las demás personas como fines en sí mismos y nunca únicamente como medios. Este último nunca únicamente como medios demuestra que a pesar de todo, tampoco, exacto, o sea, Kant tampoco es ingenuo. O sea, finalmente las relaciones humanas implican un grado de instrumentalización, pero si yo reduzco a la otra persona a un medio para mis fines, entonces ya estoy de la patada, ¿no? Yo misma puedo gustosamente ser el medio para los fines de otros en algunos momentos, ¿no? Puedo hacerte el desayuno, hacerte un favor, resolverte aquello, estar aquí para oírte porque tienes una crisis, aunque yo no te diga ni media palabra de lo que me afecta. Puedo ser un medio para tus fines gustosamente, pero no estoy dispuesta a que me trates nada más como si fuera un medio para tus fines. Entonces, esas son las dos formulaciones. Por eso, en principio, podríamos decir, está bastante empatado con la idea esta de que se dice que es de Confucio, de trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia fundamental, que además yo creo que se explica en parte pues porque el señor Kant era calvinista. Sí sabemos el principio del calvinismo, ¿no? El de la predestinación. El calvinismo tiene como principio esta idea de que venimos al mundo y ya estamos predestinadas Tenemos un proyecto a salvar para la salvación o la condenación, ¿no?
Entonces, o sea, ya nada de lo que hagas va a modificar esa idea. Entonces, bueno, yo pienso que influye en algo esta moral calvinista, pero lo que nos dice Kant es, respecto del deber moral, la máxima de Confucio es: yo voy a tratar a los demás como quisiera que me traten a mí, pues para que a mí me traten bien, ¿no? Voy a ser mona y simpática para que sean monas y simpáticas conmigo. Kant dice, no, el deber moral indica que tú tienes que comportarte bien porque es bueno, con independencia de cuáles sean las consecuencias de la acción buena. ¿Me explico? O sea, lo que dicen estas éticas, por ejemplo, es que nos plantean lo que llamaríamos un imperativo hipotético. O sea, ¿cuál es un imperativo hipotético? O sea, un mandato moral que te está diciendo que te comportes bien en virtud de las consecuencias que va a tener tu acción buena. Por ejemplo, da limosna para que te vayas al cielo. No mates porque te puedes ir a la cárcel. ¿Sí me explico? O sea, te indico cómo comportarte y te digo por qué te debes comportar así. Y el por qué radica en la consecuencia de tu acción. ¿Sí? No mientas porque te cachan. ¿Sí? No. El tema es, ¿por qué debo comportarme bien? Porque es bueno. Y punto. No importa cuál sea la consecuencia. Por ejemplo, ¿qué diría una ética brutal como esta, no? Digo brutal hasta cierto punto, ¿no? Un poquito a rajatabla. La idea de, pues mi mamá se está muriendo, tiene una enfermedad terminal, le quedan 2 días de vida, pero ella no siente tan mal. Yo llego y le digo, ay mamita, fíjate que dice el doctor que vas re bien. Bueno, desde el punto de vista de Kant eso es terrible. O sea, esa mentira que yo le estoy diciendo implica 2 cosas. 1, no estoy permitiendo que ella tome las decisiones adecuadas en virtud de la verdad. Y 2, estoy mintiendo. Entonces, para Kant, si yo digo una mentira piadosa, no deja de ser mentira. Puedo hacerlo, puedo elegirlo, pero estoy actuando mal. ¿Sí me explico? Por eso es que su idea de la moral es radicalmente distinta y por eso su imperativo, o sea, el mandato moral, no es hipotético, sino categórico. ¿Sí? No depende de algo, sino que debe ser a rajatabla. ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces, respondiendo a la pregunta que teníamos antes, que es la capacidad de discernir el bien del mal, la verdad de la falsedad, no implica que el bien del mal para mí, no, para mi pueblo tampoco, no, el bien del mal. Ahora, quizás nos llamamos a error pensando que esta formulación es muy tonta, porque no nos queda claro que justamente bien no tiene contenidos específicos, sino tiene formas. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de las éticas religiosas, ¿no?, que se mencionaba acá. En la religión judeocristiana, pues los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos son imperativos morales, son mandatos morales. Te dicen, no fornicarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no sé qué, sí esto. O sea, allí te dan indicaciones de bien y el mal que son totalmente, por ejemplo, no sé si está en los 10 mandamientos, pero sé que es un
sé que es un mandato divino del Antiguo Testamento, la prohibición kosher, ¿no? No comerás sangre con... No está en los mandamientos. No está en los mandamientos, ¿verdad? Pero la prohibición kosher te dice, no comerás carne con leche, por ejemplo. No mezclarás sangre con leche. Ahí hay un contenido muy claro. Entonces, claro, si tú me dices, bueno, si yo pienso y digo, no debo comer carne con leche porque está en los mandamientos, pues eso, una persona que no tenga esa religión, como por ejemplo yo, pues no lo voy a pensar como una idea del bien. Claro, es que ahí estamos cerrando nuestra noción de la diferencia entre el bien y el mal. La diferencia entre el bien y el mal, allí implica siempre hacerte una pregunta frente a una acción por venir concreta. Si yo en esta situación específica actúo de esta y de esta y de esta otra manera, ¿estoy actuando bien o mal? ¿Qué me va a dar la respuesta? La lógica, no lo que esté escrito en un papel, ¿sí? Ni lo que me haya dicho el cura, mi lógica, ¿sí? Por ejemplo, una persona judía, la idea es no comer carne kosher cuando me estoy muriendo de hambre. ¿Es bueno o malo? Pues tendrá que preguntarse, dependiendo de cuándo más pueda volver a comer carne, si no hacerlo implica de plano una condena a muerte, si eso es contrario a su religión. Tienes que hacerte una serie de consideraciones racionales. Esa es la idea de la racionalidad que te va a proveer. Por ejemplo, la ablación del clítoris. Resulta que la ablación del clítoris es buena porque se acostumbra así en tal pueblo. Pues claro que no es buena. ¿Por qué? Porque no estás considerando un sujeto, a la criatura a la que le estás mutilando y agrediendo. No estás preguntándole su opinión, no estás tomándola en cuenta como un ser humano libre e independiente. ¿Es bueno o malo? Es pésimo, aunque se acostumbre. Pero ahora hay otra vez no me queda muy claro, porque dices, no es una cosa lógica, pero en una situación hipotética en la que estamos tú y yo, nuestra lógica, la tuya y la mía, nos va a llevar a la misma decisión. Sin duda. Según Kant. Y según todo mundo, corazón. O sea, lógica es lógica, ¿sí? Porque lo que tú estás pensando, digamos, que podemos caer en el error de pensar, cada cabeza es un mundo. Mi cabeza parte de mi experiencia, parte de mi trayecto, de mi lengua, de mi contexto, sí, pero lógica es algo que va más allá de la experiencia. ¿Sí? No estamos hablando de decisión, estamos hablando del bien y el mal. Sí, O sea, y claro, o sea, en el caso de tomar una decisión, muy probablemente yo tomaré una decisión diferente que la que tomas tú. Sí, pero estamos hablando del bien y el mal. O sea, ahí es donde... Y hay una de las dos, una sería buena o mala. Claro. Una sería buena o mala. Ajá, o sea, la idea que es una idea falsa, y esa sí está sociológicamente contrastada, esa sí, no, digamos, no solo por mí, que lo he hecho muchísimas veces, pero lo tenemos por Weber, incluso por Durkheim, por Giddens, por Hannah Arendt, eso sí está sociológicamente contrastado. Hay un nivel de pensamiento, es más, la epistemología, eso es lo primero que te dice. Hay un nivel de funcionamiento de la psique humana que es atemporal y es transhistórico. Si no, no podríamos tener ningún tipo de contacto ni de comprensión con una persona que viene de una cultura tan distinta y que tiene una cosmovisión tan diferente como la China, por ejemplo. No podríamos tener ningún punto de contacto, de comprensión. Hay un nivel que es transhistórico, que es definitorio humano, y la lógica se ubica en eso. Es una capacidad deductiva e inductiva que tenemos los seres humanos, y que puestos frente a una misma situación, comprendiendo la situación, llegamos, no exactamente, quién sabe si a la misma decisión, porque tú y yo somos personas distintas, pero a la idea de qué es lo que corresponde al bien moral y al mal, no cabe duda. No, pero ¿cómo? O sea, ¿no habría debate entonces sobre si el aborto se debe legalizar o no? No habría, ¿no? Según Hay lo que debate, estás diciendo, hay debate todos moral. estaríamos... Sí, perdón. A ver.
A ver, por un lado, la ética no racionalista. Tú pusiste el ejemplo de la ablación. Se pueden poner muchos ejemplos de prácticas en ciertas comunidades que para otras comunidades son terroríficas, ¿no? Por ejemplo, indígenas que ahogan a los niños en el río cuando nacen con tal defecto en el Putumayo, ¿no? En estas éticas, ese acto es considerado bueno, digamos, incluso con el imperativo hipotético que dice que si no lo ahoga, si nació con tal deformación, no sé, pasará algo, que en la comunidad, alguna desgracia, etcétera. ¿Tiene que ver con eso cuando estamos hablando de las éticas no racionalistas? Con ese tipo de prácticas, digamos, esa es una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con... Y con esta otra, que tiene que ver un poco con lo que está planteando Ceci, cuando se habla del bien y del deber moral son absolutos, claro, uno se imagina que el bien y el mal siempre son iguales a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo supongo que eso no es así, o sea, que la capacidad de discernir entre el bien y el mal tiene que ver con el contexto histórico de ese momento, porque de repente antes un valor moral era la virginidad, ¿no? O una práctica común y que se exaltaba era la cacería de los elefantes. Entonces antes cazar un elefante estaba bien, o ser virgen era bueno, digamos, ¿no? En la medida en que las sociedades se transforman, que cambian los contextos históricos, políticos, sociales, simbólicos, por supuesto, imaginarios, subjetivos, todo se transforma. El bien y el mal, en esta idea abstracta de que son absolutos, son en función de esa nueva realidad social. Ahí voy, pero sí me gustaría ver si hay más comentarios. O sea, como un poco intentando entender acá, si yo pienso lógicamente, voy haciendo consideraciones, pero dentro de esas consideraciones siempre va a intervenir mi contexto. Entonces, como que ya no caería en un bien absoluto o en un mal absoluto. Es como decir una mentira piadosa. Si yo digo una mentira piadosa, estoy mintiendo, estoy haciendo mal, pero es para un bien mayor, pero entonces ya no es el bien absoluto. Entonces, no sé, es muy complicado. No, bueno, nunca dije que fuera fácil. Empecé diciendo que todo el mundo iba a quedar insatisfecha. ¿Cierto o no dije eso? Fue lo primero que dije. Sí, es una verdad universal. Sí, es que miren, digo, sobre esto tendríamos que empezar desde a leer. ¿Sí? Sí, bueno, no. O sea, para que vean ahí sí un curso sobre la crítica de la razón práctica sería una maravilla. Pero, a ver, voy a tratar de dar un par de respuestas, porque además yo misma pues soy muy mala expositora de Kant, entonces pues me disculpo con el pobre hombre, aunque luego también su misoginia hace que diga qué bueno que lo estoy diciendo mal. Maldito viejo, que era inconsistente en esto. Bueno, no, pero un intelecto fantástico el de este hombre. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que por donde tú brillantemente, aunque no hablaste ahorita, sino Lourdes nos decía cuando empezamos a notar esto. Una diferencia que debemos tener en cuenta siempre cuando pensamos en esta idea, el contraste entre una ética racionalista y otra no racionalista, es que la ética no racionalista, justamente lo dijo Lourdes, es heterónomo, es decir, voy a regresar a decirles una frasecita que citamos, no me acuerdo en qué sesión,
que creo que define bastante bien esta idea, que es una frasecita que citan muchos filósofos helénicos. Esto está bien, esto es bueno porque lo dicen los dioses de mi ciudad, o lo dicen los dioses de mi ciudad porque es bueno. Ahí tenemos el debate entre ambas éticas, es decir, la primera formulación, esto es bueno porque lo dicen los dioses de mi ciudad, lo que me dice es, hay una idea, un orden simbólico de carácter religioso, de carácter mítico, de carácter místico, una combinación de todas estas cosas que me genera una normatividad de las ideas sobre el mundo, que es el que me proporciona la noción de qué es lo bueno y de qué es lo malo. Es decir, los dioses de mi ciudad, que pueden ser literalmente dioses, y o fuerzas naturales, y o la historia, y o la tradición, todo este conjunto de elementos simbólicos, establecen como bueno este conjunto de preceptos, ¿sí? Ese conjunto de preceptos que están establecidos como buenos, no pueden, y en caso de que pudieran, ni deben ser modificados por ninguna persona. No pueden ser, deja tú modificados, cuestionados por ninguna persona. ¿Por qué? Porque trascienden al ser humano, porque son suprahumanos, porque nos preexisten y porque nos constituyen, ¿sí? Esas son las éticas tradicionales. La ética de la modernidad, y esas éticas tradicionales tienen perfectamente claro, por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy claro lo que se dice respecto de, perdón, un paréntesis rapidísimo, eso de que la tradición judía es la primera, la que fija la primera religión monoteísta, es falsísimo. O sea, cuando menos los primeros judíos decían, nosotros creemos en un solo Dios, pero sabemos que los otros pueblos tienen sus propios dioses, ¿no? O sea, creían que existían diversos dioses y ellos tenían sus dios, que era uno solo. Bueno, pero entonces, por ejemplo, que podríamos decir, lo que Yahvé dice es esto, y sabemos que debemos estar en contra de las costumbres de los de al lado, que adoran a un becerro de oro, ¿verdad? Cuando Yahvé ya nos dijo que adorar el becerro de oro está mal. Entonces es mi Dios, mi costumbre, mi idea de bien. Yo sé que los de al lado se comportan de otra manera. Bueno, esas son por eso relativas y heterónomas, trascendentes. ¿Cuál es la diferencia con la ética de la modernidad? Que se plantea como una ética que parte de una norma racional que por lo tanto se comparte de manera colectiva por todos los seres humanos y puede ser elucidada de manera individual por cada uno de esos seres humanos. O sea, la norma es absoluta, es universal. La dicta Dios, no. Existe, es. ¿Cómo lo sé? Porque sin que nadie me diga que matar es malo, yo sé que está mal matar a alguien. Lo sé. ¿Cómo lo sé? Pues porque soy racional, y en ese nivel de racionalidad yo puedo empatar con una persona de China, de Timbuktu, un maya, una no sé qué, y conocer cuáles son principios fundamentales, no de contenido. Digamos, sí, matar es una idea que nos puede parecer que tiene un contenido, ¿no? Pero de todas maneras es bastante abstracta, porque habrá quienes te digan, no, la Iglesia Católica, a pesar de que, todas las iglesias en realidad, ¿no? A pesar de que se dice que hay un mandamiento que dice no matarás, pues ha asesinado a millones de personas en nombre de la religión. Entonces le parece que está mal matar, pero si es un enemigo religioso, entonces no está tan mal. Les parece muy mal que está matar a un feto, pero no les parece tan mal que matar a un delincuente, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay una relativización finalmente ahí. En cambio, la idea de matar a otro ser vivo está mal, ¿sí?
nos la da un sentido humano básico que no tiene que ver con los contextos y que no deriva de un precepto que dictó Yahvé o que dictó Zeus o que dictó este orden simbólico o el otro. Esta es una ética que tiene que ver con un orden simbólico tradicional y esta es una ética que tiene que ver, decía Ana, ahora, bueno, sí, con un orden cultural que ha roto los cánones de la forma en que la humanidad se organizaba se ha organizado simbólicamente, porque se sigue organizando así en distintos contextos, y que implica un proceso de racionalización. Vamos a hablar de qué significa eso del proceso de racionalización, ¿sí? Pero ese proceso de racionalización impacta también en los valores, impacta también en cómo entendemos nuestra relación con los valores. Ahora, eso quiere decir que para Kant, bueno, no lo sé, que desde un punto de vista de la ética racional se elimina el debate moral. Claro que no, el debate moral está siempre presente. ¿Por qué? Pues porque accedemos a la idea de bien moral a partir de la razón, y la razón siempre es dialógica, ¿sí? O sea, cuando yo razono, no puedo razonar, ciertamente yo reflexiono, ¿no? Pero si mi reflexión es únicamente para adentro, mi reflexión va a llegar a un momento en que se detenga. La única manera en que el discernimiento que me lleve al descubrimiento de una verdad o del bien tenga éxito es cuando lo pongo fuera de mí y cuando lo converso. Por eso la razón siempre es dialógica. De nuevo cito a Habermas, ¿no? Que Habermas, ven que, bueno, no sé quiénes tengan alguna información sobre esto, plantea lo que llama, siguiendo a Kant, digamos, desarrollando este principio kantiano, la ética de la acción comunicativa. O sea, uno de los principios claros que plantea Habermas es que no hay ninguna posibilidad de llevar a cabo un proyecto ético si no es a través del diálogo razonable. Eso quiere decir, ¿el debate moral se elimina? No. ¿Pretende que siempre haya perfectos consensos? Es imposible. Ahora, respecto de lo del aborto, yo sí te diría, el tema es que allí lo que se están enfrentando no son distintos razonamientos, sino una ética heterónoma que dice, Dios define que la vida se da desde que el espermatozoide no sé qué, y una concepción ética que privilegia la noción racionalista de libertad y de derechos. Entonces ahí no tenemos un debate ético como podríamos tener aquí en el mismo nivel. No, aquí lo que tenemos, o por ejemplo, bueno, el caso de si tú vas y ahogas a una criatura porque tu contexto indica que si no lo haces esa criatura va a sufrir no sé qué tanto, pues desde el punto de vista de una ética racionalista es injustificable, ¿no? Pero ahí el tema es que es otro tema súper complicado que tiene que ver con las críticas contemporáneas, modernas al racionalismo, que es, ¿se vale utilizar una lógica racionalista para debatir con una lógica simbólica? Yo digo que sí, por supuesto, pero tendría que demostrárselos. Y la mayor parte de las críticas posmodernos lo que dicen es no, toda lógica simbólica tiene derecho a existir y ahí radica la diversidad y los derechos de los pueblos, ¿sí? Desde un punto, o sea, Habermas no estaría de acuerdo con eso. Yo estaría más de acuerdo con Habermas o con Sheila Ben-Javid o con Celia Morós, que diríamos no, y ahí habría que ver, pero ese es otro debate, está súper complicado, ¿no? Vamos a ver algunos puntos ya al final. Pero entonces, el tema aquí es las costumbres, ¿dónde entran? Bueno, también en la sociedad moderna hay costumbres, ¿no? El tema es cuándo esas costumbres se vuelven contrarias a la ética. Por ejemplo, las corridas de toros, que es algo que está en debate todo el tiempo ahora, ¿no? Está bien, a ver, quizás valga la pena
decir dos palabras que a lo mejor no se ejemplifican en este debate complicadísimo que se ha dado sobre las corridas de toros, ¿no? En Facebook se ve, por ejemplo, el debate entre quienes están a favor de abolir las corridas de toros, porque, digamos, se manifiestan en favor de los derechos de los animales, y quienes están a favor de que continúen las corridas de toros porque consideran que es un patrimonio cultural y que es una costumbre, que es la tauromaquia, que es una tradición valiosa, que es un arte que une al pueblo, que tiene muchos años, que es económicamente muy rentable. Bueno, lo dicen, también dicen. Eso no lo había escuchado, pero pues sí, y eso es cierto, ¿no? En algunos sitios debe ser muy rentable. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos en uno y otro caso? Bueno, en el caso de quienes defienden la práctica y prefieren que siga, pues estas cosas que dijimos. Ahora, del otro lado, es lo que me interesa. ¿Qué opiniones escucho yo con más frecuencia? La de los animales. Por ejemplo, he escuchado o leído cosas como: los animales son mejores que los seres humanos. ¿Sí? Y un animal, el torero es un cobarde, el animal está drogado, no se enfrentan en igualdad de circunstancias, el animal sufre. El animal sufre y lo que estamos haciendo es generar un sufrimiento, el animal no lo... ¿Qué contestan, por ejemplo, ante estos argumentos quienes defienden la tauromaquia? Por ejemplo, una cosa que he escuchado cada vez más o que he leído cada vez más es que ese toro de Lidia es una especie que no existiría si no fuera para eso. Entonces, desaparecemos la tauromaquia, va a desaparecer la especie, ¿sí? Entonces, el tema es que yo creo que estos argumentos de el toro sufre, los pobrecitos los animales son mejores que los seres humanos, deben de tener derechos, etcétera, está obviando el que desde el punto de vista de esta ética sería el argumento más importante, que sería: no puedes considerar aprobado o no puedes aprobar que se considere un espectáculo por las personas el que se someta a un ser vivo a la tortura y la muerte. Es decir, hacer que la tortura y la muerte constituyan una fuente de diversión para el ser humano es un principio corruptor moralmente del propio ser humano. Podemos definir si el animal sufre, si tiene derechos como animal, si es mejor que los seres humanos. Son cosas que no podemos determinar. Es decir, objetivamente no las podemos determinar, ¿no? Lo que sí sabemos es que si tú vas a ver cómo dos gallos se enfrentan con una de esas, hacerse sangrar, destruirse y matarse, o dos perros son enfrentados y asusados para que se destrocen y eventualmente se maten, y consideras que eso es un espectáculo, una diversión para seres humanos, lo que estás ignorando es que considerar la tortura, el sufrimiento y la muerte como una diversión implica favorecer un proceso de corrupción moral. Entonces, sí. Pero no me queda claro, porque esa idea de corrupción moral, ¿qué tan objetiva es? O sea, ¿no subyacen conceptos ideológicos? O sea, ¿no está cargada de contenido desde una visión muy particular? Pudiera ser cualquiera, o sea, cristiana, aunque no se manifestara como tal, ¿no? Así, aunque no se reconociera como tal, pero valores, por decir, no cristiano, es un ejemplo. Me parece que subyacen valores, cierto tipo de valores muy específicos a esa visión pretendidamente objetiva universal. O sea, ¿por qué objetivamente hablando, o que pudiéramos acceder o deducirlo a través puramente de la lógica, sería malo divertirte o ver un espectáculo en donde hay tortura o muerte? ¿O por qué sería malo matar a alguien? ¿No?
con la lógica no entiendo cómo la lógica pudiéramos llegar a determinar eso, el bien y el mal. Pues, no. A ver, quizás, sí. Ay, perdón. No, adelante. No importa. Pero no me la tienes que contestar ahorita, solo me puedes dar bibliografía a lo mejor, porque estoy pensando en la ética del cuidado, que es un tema que a mí me interesa mucho. Sí. Y pienso que sería una ética racionalista, que no es no racionalista, no es, o sea, no es por fuera, es tu propio razonamiento, pero entonces quizás en lo que se enfrenta a la ética moderna, digamos, es en el proceso lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo solo he leído principalmente a Carol Gilligan, ¿no? Y a algunas otras, pero por ejemplo ponían el ejemplo de las esclavas que mataban a sus bebés para que no crecieran y fueran esclavos también, porque era una vida como de tanto sufrimiento que no la deseaban para sus hijos y no podían no tener hijos porque no podían abortar, entonces los mataban o abortaban, ¿no? Y entonces era una acción totalmente racional y totalmente lógica, pero también, o sea, estás matando. No, y además estás matando a una persona, estás decidiendo por ella. Ajá, estás diciendo, vale más no vivir y ser esclavo. A lo mejor la criatura puede decidir por ella, y si eventualmente le parece tan mala la vida, matarse a sí misma, ¿no? Entonces, el tema allí, desde un punto de vista de la lógica racional, es que estás instrumentalizando a la persona a la que matas. ¿Me explico? Porque no le permites que decida por sí misma como un sujeto si quiere vivir o morir. Es una elección que no le correspondía a ella, digamos, ¿sí? En tanto que la criatura ya nació. Si la criatura no había nacido, pues sí, es una elección de ella porque es su cuerpo y está dentro de su cuerpo. Una vez que está fuera, es un ser humano independiente y le correspondía a él ¿no? Pero bueno, sí, a ver, mira, si quieres ahorita, porque lo de la ética del cuidado lo vamos a ver específicamente, ¿sí? Vamos a hablar concretamente incluso sobre el debate Gilligan-Kohlberg, sobre el tema de Nancy Chodorov, sobre cómo se construye la idea de la ética del cuidado y cuáles serían, digamos, las objeciones o no que una autora como Sheila Ben-Habib pone a esa idea, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Bueno, con respecto a esto que tú me dices, a ver, no sé si te voy a responder bien, porque efectivamente, insisto, yo lo advertí, todo el mundo va a quedar disconforme, ¿no? No sé si tengo muchas capacidades argumentativas para esto, pero lo que yo te diría es, ¿cómo sabemos que la lógica nos lo dice? Pues porque no hay ninguna sociedad, ninguna, la que me quieras poner, y allí sí que hay contrastación sociológica, en donde colectivamente se entienda que es benéfico el principio del asesinato. Aún las sociedades más crueles, ¿sí? ¿Me explico? Entienden que el asesinato puede ser un vehículo para obtener algún otro medio más importante, y el grupo élite, ese está siempre al resguardo de ese principio. ¿Cómo lo sabemos por la lógica? Pues porque es algo que creemos como seres humanos. ¿A qué me refiero con un principio corruptor, el de la tortura y la muerte? Que te convierte en alguien, disfrutar con la tortura y la muerte, te convierte en alguien que tiene menos capacidad de empatía con otro ser humano y menos capacidad de amor. Sí, yo sé que amor no es una palabra que se pueda pensar como muy académica, pero lo es, para la ética lo es. Amor, ¿qué quiere decir? La posibilidad de identificarte con otro ser. Es lo que Rousseau decía, por ejemplo, cuando habla Rousseau sobre las cualidades fundamentales del sujeto moral. Nos dice, hay dos cualidades básicas del sujeto moral: el amor propio y el amor hacia los otros, que es la empatía. Si tú combinas estas cualidades, lo que tienes es el sujeto moral perfecto. Si tú desarrollas más el egoísmo, vas a disminuir, o sea, si desarrollas en exceso el amor propio, lo vas a convertir en egoísmo, y la empatía va a disminuir. Cuando esto se desequilibra, el sujeto moral se corrompe. ¿Qué quiere decir eso? Va a tender a actuar mal, ¿sí? A ver, incluso en la criminología te dicen todo el tiempo, aguas con las personas que gozan en maltratar y matar a los animales, porque los niños que hacen eso van a crecer para ser
psicópatas, bueno. Probablemente, ¿no? O sea, tienes una gran posibilidad de que si un niño o un adolescente... Una falta de compasión, suelen decir. Es falta de compasión. O sea, no puedes tener empatía con alguien más. Eso te puede llevar a ser alguien que es extraordinariamente egoísta y que vive para su santo. ¿Eso es malo éticamente? Sí. Sí. ¿Cómo lo sé? Lógicamente, pues porque no hay comunidad humana que lo entienda de otra manera. No hay comunidad humana que no entienda que la empatía es un principio básico, porque justamente si no hay empatía no hay comunidad, no hay cohesión. No sé, yo sé que no sé, es un poco torpe esto, pero sí, Ana. Tal vez para retomarlo en la próxima sesión, porque ya son las 3 y va a haber que cerrar. Hay que terminar. Pero Berta sacó un tema que a mí me parece importante también, que se refiere a los valores. Y a mí me gustaría tener más claro si la ética y si la capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, no está soportado también en los valores, ¿no? Claro, por supuesto. Y los valores es cuando yo hacía mi primera pregunta era eso, o sea, los valores van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y hablé del valor de la virginidad, que era un valor, no sé si universal, tal vez no. No sé, ¿no? pero a lo mejor sí, bueno, ya se me ocurrió por qué. No solo, ya pensé que en todos lados y ya sé por qué. Pero los valores, o sea, cuando tú dices, Aristóteles planteaba que la moral es producto de la costumbre, ¿no? La moral se sostiene en una serie de valores compartidos por un colectivo, ¿no? Así es. Entonces, no sé, solo quería ahí como dejarlo en la mente. Sí. De hecho, la ética trata de los valores. La ética trata de los valores. Pues que más justamente habría que ver si esos valores no salen como de un imperativo categórico de bien o mal. O sea, y también es como otra discusión, ¿no? O sea, exacto, es como voltearla. Los valores, o sea, porque tú dices, el bien, o sea, nuestras decisiones morales están atravesadas por los valores que vienen de un contexto histórico. Pero ese establecimiento de valores no podría venir de esta lógica. Sí, lo que pasa es que ya tenemos que cerrar, pero hay distintos niveles de valores. Por ejemplo, los que mencionabas tú, Ana, pueden contrastarse con valores tan simples como si en un pueblo es correcto eructar una vez que comiste, y si entre nosotros pues eso está muy mal visto, ¿no? ¿Eso se puede considerar un valor o no? Sí, es un valor. ¿Por qué? Porque es algo que vale, por ejemplo, ¿qué se considera buena educación? Claro. Es algo que implica un valor. Entonces hay distintos niveles valorativos, sí podemos hablar un poco sobre eso. Ahora, les advierto, si nos vamos por esta vía, ya nos regresamos, Entonces, sí vamos a hablar un poquito más y ojalá que me trajeran su, pues nos van a quedar un montón de cosas ahí volando. No sé si soy la gente que en tan poco tiempo puede dar las respuestas más satisfactorias. Pero por lo menos introduces la discusión. Introducimos la discusión. Yo creo que hay bibliografía donde se puede profundizar, pero porque no es que nos vayas a dar la verdad en 3 sesiones. Digo, miren, sí hay una verdad absoluta y es la mía. Bueno, pues muchísimas gracias, me divertí mucho en esta sesión. Nos vemos la próxima.